Bienvenidas y bienvenidos a este espacio Reflexiones de Sur a Norte, en donde ponemos al continente de cabeza para intentar comprenderlo mejor, comprenderlo desde las claves de los pueblos del sur. Y desde el sur, desde los pueblos del sur, nos viene esta vez una noticia amarga. Se confirma lo que decían muchas encuestas, que la derecha, y no solamente la derecha, sino la ultraderecha, está llegando al poder en Chile. Hace unas elecciones históricas, digamos, su votación más grande desde el regreso a la democracia. Y para hablar de todo ello nos acompaña Karina Oliva. Ella pertenece al Partido Popular. Y Karina, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, aquí ya buenas noches. Sí, bueno, ha sido un día es como complejo de definir, porque creo que no es un efecto solo de los resultados electorales del día de ayer, que tienen un impacto para nosotros como país en términos estatales o de sector, sino que tienen un impacto, sin lugar a dudas, también a nivel latinoamericano, de la región, esta nueva oleada que se está generando de las derechas y de las derechas más duras también a nivel latinoamericano. A ver, ¿cómo partir un poco el análisis al respecto? Primero, sí, si bien se confirman ciertos datos o se concluyen ciertos resultados respecto a lo electoral, primero yo creo que aquí me parecería muy mal plantear que Chile hoy día tiene una base política electoral más grande de derecha, así como también el 2021. Me parece que era errado decir que cuando el presidente Gabriel Boric gana la elección a este mismo candidato, a José Antonio Kast, Chile se venía dando hacia a una afinidad directa hacia la izquierda. Creo que son dos fenómenos que, como la vez pasada cuando conversamos, yo planteaba la noción o la idea de que este es un ciclo mucho más abierto, que todavía estamos en la fase que a las élites más tradicionales, tanto de izquierda como de derecha, la gente les votaba y les castigaba simultáneamente. O sea, primero les vota, hay una gestión, después termina votando contrario, castigando las expectativas que se tenía con uno u otro gobierno. Y en este caso creo que hay que ser también muy cautos y cautas en hacer el análisis de lo que está viviendo el país. Primero, hay muchos que quieren responsabilizar a la candidata de que era militante del Partido Comunista, que Chile es un país anticomunista. Más bien yo trataría de plantear otra cosa. El ciclo político no se puede analizar en función exclusivamente de resultados, sino del proceso político que vive un país. Y desde el año 2022, cuando empieza todo el proceso de referéndum del proceso constituyente, hubo una tensión entre lo que era la gestión del actual presidente Gabriel Boric y la expectativa que había sobre aquel proceso. Y a esto yo le llamo que hubo un abandono de la disputa política frente a ese momento, lo que era un momento constituyente en Chile. Yo creo que ahí parte las posibilidades del crecimiento de las derechas en mi país. ¿Por qué? Cuando tú tienes un momento constituyente, tu centralidad de gestión institucional del establishment que tú tienes es una gestión que se tiene que dar de una suerte de dar el salto por superarlo. No en poner primero ese establishment que se quiere transformar, darle la prioridad de estabilidad o de sostener esa institucionalidad, que fue un poco lo que hizo el presidente cuando, durante el proceso constitucional, él dice que va a ser imparcial, cuando el presidente plantea de que la gente del gobierno, más allá que puede definirse que la mayoría estaban a favor del proceso constituyente, no iban a participar activamente por sus cargos en convocar a la ciudadanía a garantizar el proceso y que se ganara. Y al mismo tiempo hay una entrevista que él da previa a las elecciones, si no me equivoco, por ahí junio, julio, en que él dice que él, revisando el documento, le parece que es un documento en el que el país o el pueblo de Chile no está preparado para tal nivel de vanguardismo y que tiene errores, por tanto que hay que aprobar para terminar reformándola. Estos dos argumentos la derecha lo ocupó comunicacionalmente para decir, primero, la Constitución está mala, el presidente le quiere aprobar un documento malo para después transformarlo, reformarlo. Mejor quedémonos con lo que tenemos, que es esta Constitución de Pinochet.
Y el otro que ocupa muy comunicacionalmente en ese momento, sobre todo figuras como José Antonio Kast, es la idea que el presidente trata de personas no aptas al pueblo de Chile y empieza con ese argumento a tratar de validar esta tesis de manipulación política de la ciudadanía frente al proceso constituyente, como que era un engaño. Estos dos elementos como hito, como acontecimiento, yo lo pongo como hitos de acontecimiento político, generan un clima social de 4 años que cuando se vive la derrota el 4 de septiembre del 2022 del proceso constituyente, el gobierno tensiona su gestión hacia esperar tener, más que coincidencia, tener la aceptación de los sectores de derecha que habían crecido producto de la derrota constituyente. Por tanto, el ciclo completo del gobierno se vio sumergido primero en mostrar como que estaba esperando un resultado electoral que no obtiene y por tanto después de una u otra manera con cierto grado de subordinación a la agenda política social y económica de la derecha. Por tanto, el escenario, yo esto lo he conversado con otros compañeros a nivel regional, he planteado que, y en años anteriores, que la probabilidad de que un gobierno de derecha ganara en estas elecciones era muy alta porque no se había logrado situar la izquierda y la centroizquierda con un proyecto. Porque el proyecto que tenía la izquierda y la centroizquierda precisamente era la reforma, era el cambio constitucional. Y eso no se logra. Por tanto, ahí hubo esto como un golpe que te deja como sector en una suerte de tensión y de desorientación. Ya algunos lo quisieron decir que Chile se moderó, yo creo que eso ha sido profundamente errado, y empiezan a construirse todos estos mitos de que había que apostar hacia el centro político. Vino el otro nuevo proceso constituyente y Chile nuevamente se ve enfrentado a un sector, a una gestión oficialista que buscaba llegar a alianzas y acuerdos con el centro político, y ahí llámese la democracia cristiana, el partido, o sea, los partidos de lo que habían sido los partidos que habían sido la concertación. Por tanto, el proceso de Chile, en vez de mostrar un proyecto político claro y nítido desde la izquierda, empezó a desvanecer su proyecto político al calor de querer moderar posiciones y una agenda. Y en esta agenda, yo creo que se generan elementos significativos de la tensión de por qué el resultado que hoy se tiene no es porque si es más buena o más mala la campaña de la candidata, sino por lo que tú construiste simbólicamente en lo que iba a ser una posible continuidad. ¿Ya? Que, por ejemplo, uno lo puede palpar muy bien en lo que significó en México la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que queda muy claro para quiénes gobierna, cómo gobierna y cuáles son las políticas, porque es coherente el discurso, la gestión y la implementación, el diseño y la implementación de las políticas que establece el gobierno. O sea, no es un discurso soy de izquierda, pero estoy esperando que la socialdemocracia, la derecha o el liberalismo económico me avalen lo que estoy haciendo. Sino que aquí hubo en México una política muy clara de decir, bueno, necesitamos sacar a tal cantidad de personas de la situación de pobreza, vamos a elaborar estas políticas y las vamos a gestionar en este plazo, por tanto, en términos del retorno, de cómo la ciudadanía ve una gestión, es palpable. Y eso es muy importante para los proyectos de izquierda en un momento de un ciclo político que viene saliendo de una de las tragedias más grandes, o sea, la tragedia más grande que tiene el siglo hasta el momento, que es la pandemia. La pandemia, sí. Sin lugar a duda, es la tragedia mundial más importante hasta la fecha, con lo que es el genocidio en Gaza. Pero a diferencia de lo que ocurre con el genocidio en Gaza, esto ocurre y tiene un efecto en la vida cotidiana de toda la población mundial. Lo que ocurre en Gaza es que uno está mirando un acontecimiento del que no es directamente parte necesariamente. Por tanto, y esto lo planteo porque hay elementos de la política de la gestión del gobierno que yo creo que van cimentando la posibilidad de escoger con quién castigo a la gestión de gobierno. ¿Ya? Entonces, yo ahí quiero plantear, y creo que la otra vez yo igual se los comentaba, uno, lo que es la situación de la militarización de la Araucanía,
la zona militarizada, que es donde viven las comunidades que están en más resistencia frente al Estado chileno, las comunidades mapuche. Eso es una. Nosotros llevamos 4 años con una zona indígena, que ha sido una de las batallas también de nuestro sector, de lograr tener un acuerdo social, político y económico con las comunidades indígenas, y que reconocemos, o sea, si somos un sector que se reconoce en la autodeterminación de los pueblos, no podemos negarle al pueblo mapuche a la autodeterminación cuando ellos habitaban este territorio mucho antes que nosotros y mucho antes de la colonia. Por tanto, ahí hay una reivindicación política histórica que nosotros como sector no podemos negar. Eso no quiere decir que tú no llegues a una resolución política, que no establezca un diálogo político, pero lo que no podía pasar desde nuestro sector era un avance hacia la militarización, que fue lo que se sostuvo en esta gestión. Y por otro lado hay una reforma tributaria que para mí me pareció muy trágica, porque no hay que olvidar que la pandemia, voy a volver ahí, dejó a muchas personas en situación de mucha precariedad laboral, pero sobre todo a la población femenina, a la fuerza laboral femenina. Eso es un dato no solo para Chile, es un dato a nivel mundial. Las primeras que dejan de ser fuerza laboral activa son las mujeres, porque tienen que retornar a las tareas de cuidado, dado las condiciones sanitarias que vivía el mundo. Eso también pasó en Chile. ¿Y qué impactó? Por ejemplo, a mí, yo creo que nunca se le tomó el peso, es que la reforma tributaria que levantó el gobierno es una reforma que le puso impuesto al trabajo, y al trabajo informal, porque, porque como surgen muchos emprendimientos de trabajos, o sea, emprendimiento doméstico, no sé, el preparar pasteles y venderlos, el comprar cosas, aprovechando que Chile es prácticamente una zona franca, sobre todo con China, comprar productos en China, tenerlos en su domicilio y venderlos, comprarlos por mayor y venderlos por unidad, y se empieza a generar una economía no formal, pero que resuelve lo que el Estado todavía no logra resolver, es cómo nuevamente reingresar a toda esa fuerza laboral al sistema de seguridad social. ¿Qué porcentaje, Karina, de qué porcentaje estamos hablando de personas que están en esta informalidad? Ha ido variando, pero en realidad se mantiene en un promedio entre el 30 y el 35% de la fuerza laboral, y cuando uno los desagrega, esta tasa aumenta sobre el 35% en la población femenina. Okay. Y que sobre todo son jefaturas de hogares monoparentales. Igual bajo para los estándares de América Latina, digo, lo deseable es que fuera cero, pero bajo para lo que es la informalidad en Bolivia, en México, en Argentina. Sí, pero es que tiene que ver mucho con los niveles de control, institucionalidad económico y del mercado financiero que tiene Chile. O sea, Chile no tiene lo que ocurre, por ejemplo, situaciones de informalidad del dólar, tiene una banca muy, muy rigurosa, o sea, lo que ocurre con los prestamistas es un porcentaje muy bajo. Entonces, hay condiciones en que me parece que no son, o sea, para lo que es el sistema económico chileno es bastante alto. No es comparable, son muy complejas esas comparaciones, porque en términos de la institucionalidad, o sea, Chile es uno de los países que su sistema de recaudación de impuestos funciona bastante bien. Es muy difícil, o sea, en Chile, por ejemplo, históricamente, desde el retorno a la democracia al menos, los estudios muestran que la recaudación por IVA, por el impuesto de valor agregado, es una recaudación que, de toda la recaudación fiscal impositiva, es una recaudación que siempre está entre el 48 y el 52%. O sea, prácticamente lo que el Estado recauda de impuestos, mayoritariamente lo que los contribuyentes, los ciudadanos, pagamos por el consumo. Es muy poco lo que la gente consume de mercados informales, porque prácticamente no hay, dado las condiciones de libre comercio que Chile tiene con el mundo. Y los sistemas fiscalizados. ¿Cuáles son los que particularmente vio afectada por esta reforma del presidente Boric? Claro, entonces esta reforma lo que establece es que las personas que, como no tienes cómo controlar, porque no tienen sistema activado en el sistema tributario chileno, condiciones de categoría de pyme, de pequeña empresa, etcétera, lo que establece la norma es que la banca tiene que informarle al sistema de impuestos, el servicio de impuestos internos, que es el sistema tributario chileno, cuántas transacciones
tiene el contribuyente o el ciudadano mayor de edad, y que si tiene una cantidad de transacciones diarias o mensuales permanentes, es porque se puede establecer que esa persona está generando una actividad económica, por tanto, se le activa inmediatamente el cobro, un porcentaje, la banca le tiene que retirar el cobro de impuestos. ¿Ya? Sin embargo, esta misma reforma tributaria lo que no hizo fue gravar el capital, que es lo que uno espera. O sea, la El sueño teoría... neoliberal, digamos. Aquí recuerdo que repetían eso en los programas de Foro TV y de la televisión neoliberal de Televisa, diciendo, cóbrenle a los informales, cóbrenle a la gente que vende calcetines en la calle, cóbrenle a los Bueno, taxis irregulares. esa gente es la que hoy se le cobra por la cantidad de transacciones, ¿ya? Un comercio no establecido, que alguien, no sé, vende en un puestecito en la calle, el café, los calcetines, algún caramelo, y la gente no le pagó, porque en Chile se ocupa muy, muy poco efectivo, prácticamente es nulo. Entonces, las personas que no entran en este sistema, la gente les transfería con el QR, con la tarjeta virtual. Entonces, está teniendo 20 transacciones en el día. Esta persona tiene una actividad económica, esta no es una persona que está fuera del sistema laboral. Lo vamos a formalizar. ¿Cómo lo formalizamos? La tasa impositiva directamente desde la banca. Pero... Antes de darle seguridad social, educación, digamos, vivienda. Entonces, estos elementos, yo creo que, y ahí creo que es la crítica que nos tenemos que hacer. Esto no lo hago como en términos acusatorios, es la crítica que nos tenemos que hacer los sectores, sobre todo de la izquierda, que tienen capacidad de dirigencia política. Es cuestionarte qué estás haciendo, cuál es el proyecto que estás construyendo, a quiénes va a afectar, cuánto va a afectar a una jefatura de hogar que está sin trabajo, que no puede salir, no es que quiera ser informal, no es que quiera amanecerse en la noche haciendo alfajores para venderlo fuera de un establecimiento. Es gente que está buscando fórmulas de subsistencia porque probablemente tienen niños a cargo, personas mayores, o porque no tiene condiciones de salir a trabajar, o tener un empleo que pueda establecer las 40 horas laborales que existen hoy día en Chile, porque, por ejemplo, su hijo, su hija no logra entrar en el cupo de jardines o salas cuna para niños para que pueda tener estas horas de trabajo. O sea, hay un fenómeno que no se midió, creo, el impacto que este tipo de políticas tienen en los sectores populares. Por tanto, muchas de las críticas que se le tiene al gobierno es como una persecución directa hacia lo informal y la criminalización, como, por decirlo así, como que todos los informales están evadiendo, los informales están ligados al delito del microtráfico. O sea, se genera de una u otra forma una estigmatización política y social. Si bien uno de los méritos más importantes que tiene el gobierno del presidente Gabriel Boric es haber logrado aprobar la reforma de las 40 horas laborales y al mismo tiempo el salario mínimo de $550. Sin embargo, cuando tú tienes este logro, tú tienes que evaluar a qué población le estás generando este cambio, o cómo logras equiparar a aquellos que sí avanzan en elementos tan importantes como las 40 horas laborales y aumentar el salario mínimo, pero al mismo tiempo como aquellos que están completamente fuera del sistema. Porque en la informalidad no es que tú sea una relación uno a uno, hay una familia detrás. Cuando tú afectas a un grupo familiar, a una persona en un grupo familiar, tú de otra forma estás afectando al núcleo familiar completo. Por tanto, son 3, 4 personas adicionales. En ese contexto, se empiezan a establecer esta reforma en que se conjugan una tensión que pasa un poco lo que ocurrió en Estados Unidos en la elección de Kamala Harris o incluso la de Hillary Clinton, donde en estados como Nueva York gana con bastante holgura la izquierda, o sea, el progresismo, los demócratas, pero en los sectores donde está el mundo del trabajo no politizado, no la vanguardia académica, no logra y gana Donald Trump en ambas elecciones,
que son zonas, como podría decir, industriales, que tiene un efecto de que la derecha, uno le generó las condiciones que la derecha diga, oye, ellos no gobiernan para los sectores más pobres, lo que ellos hacen es gobernar para sus amigos, las élites, las vanguardias. Y eso es un problema en el que yo creo que tenemos que cuestionárnoslo, dado los resultados electorales hoy en día. Yo estoy convencidísima, conociendo al pueblo de Chile como lo conozco, es un pueblo bastante liberal, no es conservador, pero está muy cansado de sentir que los beneficios siempre son para un sector o para una élite. No logra ver ecuanimidad para terminar con las desigualdades. Pero en este enfado que hay, en este cansancio, en este malestar de no haber terminado con el neoliberalismo como lo prometimos cuando se ganó, genera condiciones en que dicen, bueno, te voy a castigar con algo que también te duele. Y le terminan votando a un José Antonio Kast, que establece una política que me parece significativa aclarar. José Antonio Kast plantea una política de mucho miedo, no de muchas soluciones. José Antonio Kast no plantea soluciones para la situación migratoria, para la situación de inseguridad, para la situación de aumento de empleo. O sea, no hay soluciones. Lo único que supo hacer muy bien fue comunicar que habíamos hecho mal. Por tanto, incentivó el voto castigo. Y uno de los errores más grandes de la izquierda y la centroizquierda es pensar que Chile se moderó en sus demandas. Y eso es precisamente no entender lo que pasa en la casa de un chileno y chilena promedio. ¿Qué es lo que le cuesta llegar a fin de mes? Porque no se trata de moderación o no moderación, sino de tener herramientas de subsistencia, de dignidad y de elementos esenciales como llegar a fin de mes y tener dinero para comprar los alimentos. Entonces, no es ser más o menos moderado. El problema son nuestras categorías de que creemos que los chilenos no están... O sea, esta idea de culpar al pueblo de Chile que no sabe votar, no. Es que no supimos gobernar. Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Y eso creo que ha habido una carencia en estas horas, en esa falta de autocrítica, y no autocrítica autoflagelante, sino darse cuenta como el camino no es por allá, el camino es resolver la situación que están viviendo hoy día los sectores más precarizados del país, tanto en términos de seguridad, tanto en términos de energía, tanto en términos de trabajo, en términos de acceso a la cultura, del derecho a la cultura, y que la vida no se siga encareciendo. Entonces hoy día, claro, ganó José Antonio Kast, es el candidato de derecha que con mayor holgura ha ganado en la historia, sobre todo desde la historia reciente, desde el retorno a la democracia, y tiene más votos que Piñera, un candidato muy conservador, pero que tiene la capacidad de mostrarse institucional. Por eso no gana Kaiser y gana Kast. O sea, un Milei en Chile, yo la otra vez le decía, la figura de un Milei no gana, pero sí la de este tipo sobrio, padre de familia, que viene a establecer orden. De buenos modales y que representa algunos valores tradicionales. Karina, la vez pasada platicábamos y nos decías, no va a ser suficiente el voto antifacho para salvarnos. Hay que radicalizar el programa, hay que radicalizar las propuestas, hay que crearle a la gente una idea no solamente de estamos en contra de esto, sino tenemos que ser capaces de ilusionar con un proyecto que no sea nada más el contraste. Quiero que veamos, no sé si Mario lo tenga listo por ahí, un video de lo que fue la campaña de Janet Jara. Quiero que nos ayudes a analizarlo para ver si se cumplió o no se cumplió. Adelante, Mario, por favor. Puede surgir. Y porque conozco el Chile real, tengo soluciones reales para Chile. Para que puedas llegar tranquilo a fin de mes. Para que si te enfermas no caigas en la pobreza. Para recuperar el país que tanto queremos. Para que sigamos avanzando sin retroceder lo que hemos logrado. Porque Jara tiene calle, vota Jara.
Es A ver por si lo ti, podemos volver a es poner por Chile. desde el Vota principio, por favor, Janet Mario. Jara. A ver si lo podemos volver a poner desde el He principio. recorrido las calles de mi patria. Crecí en Conchalí y creo profundamente en la meritocracia. Sé que con esfuerzo se puede surgir. Y porque conozco el Chile real, tengo soluciones reales para Chile. Para que puedas llegar tranquilo a fin de mes. Para que si te enfermas no caigas en la pobreza. Para recuperar el país que tanto queremos. Para que sigamos avanzando sin retroceder lo que hemos logrado. Porque Jara tiene calle, vota Jara. Es por ti, es por Chile. Vota Janet Jara. Listo. Bueno, lo vimos un par de veces porque a veces la transmisión corta el inicio de los videos, pero llama profundamente la atención. Sí hay un mensaje profundo, mensaje social de contención, pero antes un conocimiento a una palabra que por lo menos desde México, las personas que nos dedicamos a formación política, hemos intentado combatir, que es la idea de la meritocracia, inclusive tratando de ayudarle a comprender a las personas que no es un castigo al esfuerzo personal, llama la atención, por ejemplo, pero más allá de esta palabra y más allá de este spot, quería usarlo como pretexto para que nos ayudaras a entender cómo fue estas últimas semanas, desde la última vez que platicamos, qué se le dijo a la población y finalmente, pues a la luz de los resultados, qué podemos hacer, evaluar de esta estrategia. Mira, yo creo que la campaña, a ver, primero, yo creo que Janet tiene una particularidad, la candidata. Ella fue muy buena candidata. Ella no iba a poder, y yo trataba de ser optimista en eso, voy a reconocerlo. Ella trató de dar vuelta a una contienda electoral profundamente compleja, que ya se sabía que era muy difícil de dar vuelta, y las condiciones de también cómo se configuró el escenario electoral lo hizo más difícil aún. Eso como primera parte. Por tanto, ella gozaba de un cierto carisma que logró traspasar y convocar a sectores del país que antes jamás hubiesen votado por un candidato o candidata comunista. Pero aquí quiero entrar como a mi análisis más crítico de la campaña. Es una campaña que se planteó con un relato de estar muy a la calle, muy entendiendo lo que pasa por la historia de Janet. La historia de Janet es una historia bastante representativa de lo que pueden vivir muchas familias en nuestro país, como esto de la resiliencia, de venir de un sector muy empobrecido, de sacarte, como decimos nosotros, la mierda estudiando, trabajando simultáneamente, siendo una muy buena estudiante, siendo una buena dirigente incluso estudiantil en su época, y terminar siendo ministra. Pero eso es, quienes logran esa trayectoria también es un sector muy pequeño. No es que todos los que cumplen ese mismo esfuerzo logran los mismos resultados que incluso la misma candidata presidencial. Por tanto, no bastaba con plantearlo. Eso tenía que haber estado reforzado con una agenda de gestión. Un candidato que viene siendo del oficialismo, que trata que de una u otra forma, le guste o no le guste, es la continuidad de otro gobierno, tiene que sacar a la luz lo que se logra conseguir y lo que se logra consolidar. Y ahí creo que ella le tocó asumir la dificultad de echarse como al hombro estos temas. Era muy complejo para Janet trabajar en una campaña y plantear una solución para los pueblos indígenas cuando no hubo. ¿Cómo dialoga con las comunidades indígenas mapuche una Janet Jara con lo que pasa acá? ¿Cómo habla de aumentar el impuesto a los más ricos para que los pobres paguen menos cuando el gobierno le puso una carga impositiva al trabajo? ¿Cómo hablar de que lo que prometes lo cumples cuando durante la mitad de gestión el mismo presidente señala que el fin al crédito aval del Estado para la educación superior no se iba a acabar, que no se iba a condonar la deuda porque no era posible, porque nos habíamos equivocado y estábamos pidiendo algo imposible? Entonces, se empiezan a generar estas retóricas contradictorias. Por tanto, no es lo mismo
golpear a una candidata, o una Carolina Toa u otro candidato de la centroizquierda que no haya cumplido todo el programa con el gobierno que tenía, porque eso la gente lo acepta, lo asume, porque sabe que van a llegar al gobierno a administrar, pero no a cambiar. Pero a una candidata comunista sí se le va a pasar la cuenta de no haber logrado las cosas prometidas en el gobierno del que fue parte. Por tanto, ella sí le tocaba cargar con una gestión donde, a ver, y esto lo quiero aclarar para establecer también las diferencias. La gestión del presidente Boric es una gestión que mantiene los índices macroeconómicos. Chile logra sostenerse a nivel internacional en el sistema financiero, no está peleado con todo el mundo, salvo con los países de la región, pero tiene buenas relaciones con China, tiene buena relación con México, dentro de todo con Estados Unidos tiene buena relación. Llegó Donald Trump y Chile sigue teniendo la visa waiver, que es con lo que más amenazaron los últimos meses. Con la Unión Europea Chile tiene un excelente acuerdo, o sea, me refiero al trato, lo mismo con todo lo que ASEAN, o sea, Chile no dejó de estar insertado en el mundo como lo venía siendo insertado desde el retorno a la democracia. O sea, se continuó con el mismo patrón social político que veníamos desde previo incluso de la revuelta social. Reconoce, o sea, el presidente Gabriel Boric incluso reconoce la gestión del presidente Piñera y pide disculpas de cómo habíamos sido oposición frente al gobierno del presidente Piñera durante la revuelta social. Entonces, esos elementos hoy día es muy complejo para el oficialismo reconocerlos, que son parte de como un salvavidas de plomo para una candidata como Janet Jara. Entonces, es más sencillo, creo yo, en esta discusión, querer responsabilizar al electorado que se derechizó, pero no entender por qué el electorado prefirió votarle a la derecha. Y esos elementos me parece que tienen que ver con entender los desafíos políticos que tienen los proyectos políticos, no los administradores electorales. Me refiero a administradores electorales como aquellos sectores políticos que son muy legítimos, por cierto, que deciden entrar al sistema político, a la disputa electoral, para ser parte de quienes les toca alternadamente administrar el Estado. No aquellos que entran con la vocación política de transformar en un proyecto político su gestión. Y ahí creo que se genera esta contradicción en donde tiene una candidata diciendo, bueno, creo profundamente en la meritocracia, que para mí es uno de los elementos más liberales y confusos para la opinión pública, para la ciudadanía, cuando hay muchas personas que tienen mucho mérito y que han trabajado toda su vida por todo y no lo logran. Así es. Es como en el mundo cristiano cuando le dicen que los que han logrado su éxito es porque Dios los ama más. Entonces, le estás diciendo en el mundo cristiano, no, es que hay unos que son más buenos hijos de Dios que otros. Bueno, lo mismo le estás diciendo a una ciudadanía que se levanta temprano, va a trabajar con 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en el transporte público, que se hace cargo de su hijo y que no existe institucionalidad pública que le diga que estoy, y mayoritariamente en ese caso son mujeres. Entonces ahí hay un tema yo creo que de una desorientación, pero al mismo tiempo creo que como no todos estaban tan convencidos de tener una presidenta comunista dentro del mismo oficialismo, y ahí me refiero desde la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Liberal, el PPD, la misma Carolina Toa cuando estaba en campaña en primaria decía que veía imposible estar en un gobierno de un candidato o candidata comunista, poco empeño le pusieron. O sea, yo he hecho campaña, he sido candidata, y se nota cuando hay gestión política institucional, me refiero a los partidos, poniéndose detrás de una campaña. El puerta a puerta, la visita, el estar convenciendo al electorado, no una campaña en donde tú escuchaste durante todos estos meses decir, vamos a perder, va a ganar Kast, no hay cómo dar la vuelta. Hubo un proceso también de convencimiento de una derrota anunciada, como es lo que hay, ya vamos a perder, tratemos. Pero yo vi una candidata decía ir a buscar un triunfo y a darlo vuelta.
Y ahí creo que es, por eso hoy día el golpe es muy duro, porque es un golpe no a la candidata, creo yo, es un golpe a la gestión del presidente Boric y es un golpe a un sector político. Nunca en la historia reciente, me refiero al retorno a la democracia, que el Congreso había quedado tan favorable para un candidato de derecha que gane con este nivel de holgura, que son, gana como gana. O sea, es muy, pero muy complejo el escenario que se está viendo. Y a mí me gustaría, ahí yo planteo más bien mi deseo, a mí me gustaría que hoy día nuestro sector, con todas las diferencias que tenemos entre todos nosotros, que eso siempre ocurre, tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Necesitamos pensar un proyecto político para Chile en estas condiciones y cómo le volvemos a convocar a un pueblo que sí quiere dignidad, que sí quiere educación, que sí quiere salud, que no está cansado de las privatizaciones, pero además que está votando porque tiene miedo. Porque tiene miedo a la inseguridad, porque tiene miedo a la vejez, los chilenos en general le tienen miedo a 3 cosas. A la delincuencia desatada, que todos muestran mucho en la televisión, le tiene miedo a perder el empleo, y el otro miedo que hay profundo y latente es a envejecer. Si tú miras, estos 3 temores son los pilares de sostenibilidad del proyecto neoliberal en cualquier parte del mundo. Porque tienes miedo a no tener cómo vivir, tienes miedo a que te ocurra algo, empiezas a tenerle miedo a tus pares, a tus vecinos, a tu entorno, y el otro, el miedo a dejar de ser independiente y autónomo económicamente como trabajador y trabajadora. Karina, son 3 pilares muy crudos, creo yo, en este proceso. exactamente. Y no sé si ya se tengan los datos desagregados de cómo se votó, pero comentábamos con Mario, con el coordinador de medios, antes de entrar a esta charla, a quien, por cierto, le mandamos un saludo, y decíamos, el auge de la ultraderecha también lo hemos visto sostenido por los hombres, y no solamente, no por los hombres en abstracto, por una cierta posición de hombres y de cierto tipo de masculinidades que quizá están identificando a la izquierda, pues no solamente con los temas clásicos del aborto, sino también con ciertas agendas que dicen van en contra de, pues nada, del derecho de como lo que una chica en la calle. Como lo que dijo Chicharito Hernández la otra vez. Como lo que dijo el Chicharito Hernández, dije derecho, pero le pongo derecho entre comillas, ¿no? Derechos que se imaginan ellos, que tienen y que, pues de alguna manera están como permanentemente en esta idea de la derecha es para las personas fuertes, para las personas de trabajo, para las personas que creen justamente en el esfuerzo individual y también feminizar cierta idea de la izquierda. ¿Tenemos una idea ya de cómo ha resultado esta elección en términos de cuántos hombres votaron por Kast, cuántas mujeres votaron por Jara y cuántos hombres votaron por Jara y por Kast? Mira, eso todavía no está tan resuelto porque lo que uno logra, a mí me tocó ser vocal de mesa, lo que uno establece es, uno envía el resultado electoral que uno envía, que el que sale ayer, es el resultado general de actas. O sea, es el acta general, la cantidad de votos de cada candidato, no quiénes participaron de la elección y quiénes no. ¿Ya? A todo esto porque el sistema electoral chileno, del que yo defiendo mucho, es un sistema que todavía es muy manual. Por tanto, por ejemplo, el padrón electoral es un padrón manual donde la persona que va a votar, uno anota el número del documento del DNI más el folio del voto que se le entregó, no porque el folio pues se corta, solo para tener control de qué votos están emitidos, cuántos están emitidos y que no haya ingreso desmedido de votos en una urna y no se vaya a alterar la votación. Por tanto, hoy día recién, a la mañana, se entregaron todas las actas y todos los votos al colegio escrutador. Entonces, nosotros de aquí a 30 días vamos a tener primero los resultados oficiales de cuánta población femenina participó, cuáles son las edades mayoritarias que participaron,
y también desagregadas a nivel regional, nacional. O sea, la data sobre hombres participando, mujeres participando, edades de participación en todo el espectro, o sea, la vamos a tener más bien de aquí a 30 días, que es el plazo que tiene el servicio electoral, para entregarle al Tribunal Calificador de Elecciones los resultados, porque igual Chile es muy defensor de su sistema, y yo soy una de las defensoras de ese procedimiento, porque todos los votos se terminan de contar en el colegio escrutador. Entonces, ahí nosotros recién en 30 días más aproximadamente vamos a tener el panorama de cuánta población, o sea, nosotros sabemos cuántas personas votaron, cuántos de esos corresponden a hombres y a mujeres. Todavía está todavía ingresándose. ¿Por qué? Porque como el voto es obligatorio, lo que se genera como condición es que se tiene que segregar, porque a las personas que no concurrieron se les llega la notificación del tribunal por no participar. Una multita. Una multita, esta vez subió a alrededor de, me tuve que cambiar porque se me están apagando los audífonos. La multa son de $150 aproximadamente, y si no concurre puede ser incluso un arresto domiciliario. Ahí se va. Perdón, entonces, Karina, perdón que me interrumpa en este punto, pero este voto obligatorio, y ya pasando varios procesos electorales, ¿no podemos llegar ya a la conclusión de que ha favorecido el voto de la derecha? Mira, yo tuve esta discusión hace poco con unos compañeros al respecto. Lo que ocurre es que yo no sé si favorece o no. Lo que sí favorece, este voto obligatorio siempre ha favorecido al candidato opositor. Esta es la primera, ojo, mira, la primera elección obligatoria fue la constituyente, en donde se rechaza el proceso constituyente. Viene el nuevo proceso constituyente, la mayor cantidad de constituyentes nuevos son de derecha. ¿Qué pasa? Viene nueva elección obligatoria para aprobar o rechazar esa constitución. ¿Y qué pasa? Se rechaza ese proceso constituyente. Se castigó ese proceso constituyente de la derecha, por decirlo así. Viene la elección municipal, que es la primera elección general, no de un proceso que es extraordinario como un proceso constituyente, y la verdad es que el electorado le benefició a uno y a otro. No, yo no podría decir. Sin embargo, en esta elección, como una elección general nacional, como la parlamentaria y la presidencial, castigó al oficialismo. Yo no sé y no descarto que para el próximo Congreso también castigue al presidente Kast, porque el asentamiento de un sistema electoral o de condiciones electorales van variando. No van variando, perdón. Son un poco más paulatinos. Hay un sector de la población que se va a informar al principio, que antes no, hay un 40%, 45% del electorado que participa hoy día, que fue obligado a votar porque si no lo multan. No es porque le interese participar. Entonces la probabilidad de que ese elector castigue es muy alta. Porque además lo estás obligando. ¿Quién lo está obligando? El que gestiona, el que gobierna, no el opositor. Entonces hay mucho todavía de un asentamiento. Esto va a obligar, creo yo, y que me parecería excelente, si tienes voto obligatorio, tienes que tener condiciones de educación cívica, que la gente sepa votar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo, revisando hoy día los datos, en las elecciones presidenciales anteriores, desde que hay balotaje, primero, el padrón electoral de primera vuelta a segunda vuelta aumentaba la cantidad de electores que participaban en el sufragio. Y paralelamente disminuían la cantidad de votos nulos y blancos. Sin embargo, esta vez, en esta elección, los votos válidamente emitidos disminuyeron en 500.000 respecto a la primera vuelta, que para Chile 500.000 votos es mucho, somos muy poquitos a nivel nacional, y el voto, con 300.000 más o menos, no 500.000, y el voto nulo y blanco aumentó 500.000. Por tanto, si tú te ves, hay un comportamiento de castigo
respecto a lo que ha habido históricamente en el comportamiento electoral. Entonces, comportamiento deportivo hasta al mismo hecho de la votación, de ir a votar. Ir a votar, fue a votar menos personas. En una elección presidencial que era una determinación entre supuestamente dos polos, una polarización. Que también convengamos que en todos los sistemas políticos, cuando hay polarización, la concurrencia siempre tiende a aumentar porque te está jugando como, no es que da lo mismo, que se supone que no hay una conciencia que no da lo mismo que en gobierne. Pero acá, si bien participó el 85% del padrón electoral promedio entre ambas elecciones, hay una reducción del padrón de los válidamente emitidos y un aumento del voto nulo y blanco entre primera y segunda vuelta. Por tanto, yo sería un poco más cauta en señalar de si nos beneficia o no nos beneficia un sistema electoral. Creo que para evaluar eso, primero tienen que concurrir al menos 3, 4 votaciones para decir cómo se comporta históricamente y sistemáticamente un electorado, porque la ciudadanía, primero había mucha gente, y esto yo lo vi, que no sabía si se ponía una X sobre la línea de la preferencia, no sabía si tenía que cruzar la línea, que son detalles que para mí, como ciudadana que se mantiene activa en el mundo político y que ha concurrido a elecciones, para mí son del ABC y del manual. Pero para un electorado que hoy día tiene sobre 45, 50 años, que nunca había participado en una elección. Por tanto, si tú querías implementar un sistema de voto obligatorio, tú lo mínimo que tenías que hacer como gestión política, tanto del servicio electoral como desde del Poder Ejecutivo, era implementar una política de enseñar a la concurrencia electoral, como se hizo en el 88 cuando se hace el retorno a la democracia y el plebiscito. Y ahí hubo una carencia ejecutiva, no, incluso ni siquiera de señalar por cuál candidato podía votar y concurrir la ciudadanía, sino esta es una papeleta, así se sufraga, así, de una forma. Nosotros, el voto en Chile tiene hasta una forma específica de cómo se dobla y que tiene una intencionalidad, que al doblar nadie pueda ver cómo está emitido el voto, porque... y eso no está. Entonces, la probabilidad de que beneficie a uno u otro, yo todavía no la tengo clara. Creo que se requiere más tiempo. Y por tanto, lo que tiene que haber es más bien una claridad cuáles son los proyectos políticos que están defendiendo cada posición y cada sector y cada candidato. Y también hay que reconocer que en Chile ya desde el retorno a la democracia, el primer candidato de derecha que había ganado en nuestro país era Sebastián Piñera. No había otro que pudiese llegar a la presidencia. Esto significa que en Chile ya la gente, entre comillas, nunca había tenido qué tan nítida es la diferencia entre un candidato de derecha y un candidato de la izquierda a la centroizquierda. La veía como algo mucho más parejo, más similar. Recién ahora... Matices de administración, digamos. Matices de administración. Matices de administración, pero no hubo cambio de modelo con uno con otro. El modelo sigue intacto y ahí esto da lo mismo quien gane si al otro día tengo que ir a trabajar igual. Era muy real, porque eran gestiones de administración, perdón. No procesos transformadores, no era disputa contrahegemónica, no había una disputa cultural, etcétera. Entonces, yo creo que por primera vez, y es muy probable, creo yo, que en esta gestión sí la derecha instale una disputa de avanzar y profundizar su modelo. Sobre todo en lo conservador y en la seguridad, en lo represivo, en lo coercitivo. Por tanto, creo que a pesar de la derrota, uno siempre tiene que mirar dónde está la ventana, donde uno puede encontrar algo de luz y esperanza cuando uno ve que está todo medio nublado. Bueno, es el momento, por tanto, y la obligación política y la responsabilidad política de nosotros es de construir un proyecto completamente alternativo de este modelo neoliberal y represivo que se va probablemente, y conservador, que se va a instalar probablemente en Chile. Pero si se va a profundizar este modelo neoliberal, y ya con esto vamos concluyendo prácticamente, ¿este modelo va a seguir siendo neoliberal o estamos avanzando hacia otro tipo de modelo más a la derecha del neoliberalismo? O sea, yo creo que en términos económicos es muy complejo que Chile avance más a la derecha porque es como un poco el abismo.
Yo ya no sé qué más podrían privatizar, como... sin embargo, creo que la pata coja que había en este modelo neoliberal eran las condiciones coercitivas que Chile no tenía y que probablemente se puedan implementar, como condiciones de militarización, condiciones de, en caso de situaciones, yo no podría negar que pudiese pasar que frente a situaciones delictuales muy graves en algunos barrios conflictivos del país, el presidente envía fuerzas militares para el control civil. Entonces, está en una fase ya no liberal, progre, que neoliberal, sino que vamos a entrar en una fase un poco más oscura, más dura, de restricción de libertades, con el objetivo de te voy a dar seguridad. Ahí va a aparecer el mitológico rol del Estado, que es el uso legítimo de la violencia exclusiva. O sea, la violencia exclusiva va a estar en el aparato del Estado. Y el control de esa fuerza. Por tanto, creo que si bien en esta disyuntiva o en este ciclo político complejo que yo creo que va a vivir el país, es de absoluta responsabilidad política reconstruir un proyecto político distinto y alternativo que permita mostrar que otro horizonte en Chile sí es posible, como sí lo creímos en el 2019, y que no hay que tener el temor de decir, bueno, esto sí lo queremos, aunque les guste o no les guste a los señores oligarcas de nuestro país. Y yo creo que sí es posible. O sea, tengo una sensación extraña, no sé. Yo creo que soy de las que perdió, que se sintió muy triste por la derrota de ayer, pero también muy tranquila con que ya pasó el día, uno se lamenta y se tiene que cuestionar por qué pasó, pero tampoco nos podemos quedar culpando primero al pueblo de Chile y después diciendo, hoy nos tenemos que parecer más a la derecha para que la gente nos vote. No, yo creo que precisamente la gente no le votó por ausencia de proyecto, no de la candidata, sino que del sector. Y eso yo creo que es relevante instalar en este periodo. Muchísimas gracias, Karina. Oye, pues tenemos una pregunta y ya con esa pregunta yo quisiera como una conclusión final, porque tocó al proceso chileno pues cerrar este año electoral para América Latina. Has visto otros procesos, estuviste recién en Honduras y también pues bueno, pensando en términos nuestroamericanos, latinoamericanos, desde México tomamos nota de lo que ha venido ocurriendo en Ecuador, de lo que ha ocurrido en Bolivia, de lo que está ocurriendo, bueno, también en otra perspectiva en Colombia, en Venezuela. ¿Qué debiéramos aprender las izquierdas latinoamericanas, los proyectos progresistas, para dejarlo más amplio, de lo que ocurrió con Chile no en estas elecciones, como nos has dejado muy claro que lo tenemos que ver, sino más bien en este proceso, en este ciclo de 4 años? ¿Qué lección pudiéramos tener? Y dice Canek Ortega, a partir de la reciente victoria de la derecha en Chile, ¿qué consejo le daría usted al partido, se refiere a Morena, para contrarrestar la comunicación política de ese sector en nuestro país? Me parece que se refiere a la derecha. Bueno, esas serían las preguntas para concluir. A ver, primero me gustaría tener súper claro el escenario, porque si no, no habría pasado. Sin embargo, yo creo que uno de los mayores errores es primero, a ver, yo soy muy convencida de que uno en estos ciclos da 2 batallas, y 2 batallas que Antonio Gramsci grafica muy bien, que hoy día nosotros estamos viviendo una guerra de posición y al mismo tiempo y paralela simultáneamente una guerra de movimientos. Y hay que tenerlas muy claras para entender los ciclos políticos. Hay momentos en la historia en que uno busca, o está más vigente una guerra de movimientos, y hay otros momentos que está mucho más clara la guerra de posiciones. Y en este ciclo, creo yo, que se están dando que tenemos que tener la habilidad de dar ambas simultáneamente. Por ejemplo, en términos políticos, los partidos nuestros en toda la región están habían abandonado la guerra de posición y habían adoptado las batallas del liberalismo como si fueran parte del progresismo hacia la izquierda. Porque
abandonaron un elemento esencial que yo creo que, bien lo decía Carlos Marx, no va a cambiar, que es la contradicción capital-trabajo, por tanto la lucha de clases. Y se confundió con las caracterizaciones y la categoría de esa disputa política de la lucha de clases. O sea, se confundió que evidentemente, por ejemplo, en mi país, yo lo hablaba hace un rato con otras personas, en mi país no existe el obrero de fábrica, porque en Chile no existen fábricas. Por tanto, es muy difícil que yo como persona de izquierda, cuando levantamos un proyecto para el mundo del trabajo, sitúe el sujeto histórico como a ese trabajador. El trabajador hoy día en Chile prácticamente es un prestador de bienes y servicios. Por tanto, las necesidades también cambian. Eso quiere decir que la mayor fuerza laboral del país está concentrada en la región metropolitana y en la capital. Entonces, hay condiciones de lo que se confundió una posición política con una estrategia comunicacional, con las diferencias coyunturales que tiene un país, con las diferencias estratégicas del partido, con la posición. Si alguien algún momento creyó que esto era progresismo contra sectores más conservadores y no posición de clase, es no entender cuál es la batalla con quienes te estás enfrentando respecto al capital y el sistema financiero. Por tanto, no entendiste el rol de la disputa por la soberanía de los estados en nuestra región. Y ahí uno se mete con quienes acuerda las zonas francas y comerciales de intercambio comercial que establece. ¿Cuáles son las relaciones políticas y geopolíticas? Cuando tú abandonas tu relación de posición, tu guerra-posición, tú también abandonas tu disputa geopolítica y que también es simultáneo. O sea, lo que ocurre hoy día, esta disputa que tiene que ver con el establecimiento de un nuevo orden desde el sur global, cómo establecen la relación con la Unión Europea, Estados Unidos frente a los países de los BRICS, es un tema también que tiene que ver con qué posición estás tomando tanto en tu ciclo exterior como en tu ciclo interior, en términos de la posición. Y paralelamente, cuando uno habla de la discusión, del debate, de la estrategia, ahí tú tienes que enfrentar una guerra de movimiento porque tienes que ocupar incluso la estrategia y las herramientas que ocupa tu adversario. Y ahí me refiero desde las redes sociales, los elementos carismáticos, cómo explicamos esta disputa de posición en un lenguaje de alguien que no necesariamente leyó todo lo que uno ha leído para militar estos procesos. Y porque no todos están obligados a militar este proceso. O estos procesos, es una definición muy autónoma, de mucha libertad también que uno tiene que asegurar, y que precisamente por esa libertad uno no milita un proyecto político para sus amigos, sino que los milita en función de la soberanía, de la patria, de sus compañeros, y por eso uno también está enfrentándose y logrando posiciones incluso de manera internacionalista. Entonces, creo que este ciclo que se está viviendo a nivel global es un ciclo de, paralelamente se vive una guerra de posición, donde muchos sectores progresistas y de izquierda de América Latina la abandonaron y la confundieron con el liberalismo político, con el mundo rauseliano, por decirlo así, frente a la disyuntiva de una guerra de movimiento que tiene que ver más con una cosa de activismo, por decirlo así, para simplificarlo. O sea, por ejemplo, esto de darle una connotación a la democracia solo en función de las condiciones electorales es una desorientación y es vaciar y darle como una retórica exclusivamente significante vacío o de un procedimiento a la democracia. La democracia es un sistema de derechos, no un procedimiento. Y en América Latina muchos sectores progresistas validaron la democracia exclusivamente como un sistema de procedimiento, no como un sistema de derecho. Y las izquierdas nunca podemos abandonar la disputa por la democracia como un sistema de derecho, donde el mecanismo de electividad es parte de un sistema de derecho, pero no es el fin en sí mismo. Y esa disputa la abandonamos. Y empezamos a apuntalar, a decir quién más y bendecir y no bendecir. Por tanto, fue muy cómodo para la derecha ya no hacer golpes de Estado, sino generar mejores estrategias para ganar los ciclos electorales, y nos dejaron medios sin juego, como que nos sacaron quedamos en desventaja, porque antes las derechas ni siquiera reconocían en la democracia como sistema electoral una fórmula.
después de la caída de los socialismos reales, en los 90 en adelante, cuando ellos se establece este único orden mundial y esta única hegemonía, bueno, dicen, vamos a disputar electoralmente, como ellos ya dijeron que esto es solo un sistema electoral, no un sistema de derechos. Entonces, le quitamos el valor a la democracia como sistema de derechos. Y ahí yo creo que es un abandono a lo que pudiese ser una guerra de posición, y entramos solo a la guerra de movimiento, porque solo era el movimiento de quién administra o no. Y eso yo creo que fue un abandono de la política. Y el desafío que no solo Chile tiene, sino que esto es un desafío global. Bueno, Karina, pues ya se nos está terminando el tiempo. Te agradezco mucho por esta charla. Me parece que nos dejas muchas claves para poder ir desde lo coyuntural, pero mucho más allá justamente de lo coyuntural, y a analizar pues una perspectiva de lo que es la izquierda, no solamente basada en los resultados electorales y en una simplificación del mundo de lo político como si fuera un juego de fútbol en donde se gana o se pierde, sino más bien a cuestionarnos qué papel estamos cumpliendo, cómo estamos comunicando lo que estamos haciendo, cómo estamos interactuando y cómo estamos construyendo formas radicales de democracia. Así que bueno, Karina, te agradezco. Con esta reflexión final nos vamos. Les recordamos como cada semana que hagan propio este programa, lo compartan, lo fragmenten, hagan clips, hagan reels de las partes que les lleguen a interesar, y sobre todo que, como cada semana, nos sigan todos los lunes a las 18 horas por este espacio de Reflexiones de Sur a Norte que se transmite por YouTube, pero que también tenemos una oferta formativa a partir de el Instagram, a partir de el X, antes Twitter, de Facebook y de todos los espacios de la Coordinación Internacional y del Instituto Nacional de Formación Política. También, como todas las semanas, les recordamos que sin formación no hay transformación. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Un beso, que estén bien, chao, chao.